vamos a echar un vistazo rápido, bastante superficial, porque es un tema amplísimo y que daría mucho de sí, para lo cual hace falta especialistas, que los hay en la Iglesia de Dios, que es el misterio pascual en la liturgia. Y lo que vamos a ver, repito, es pues una noción básica de lo que es la liturgia pascual católica, aunque vamos a ver también de dónde viene y por qué, cuál ha sido su génesis, porque ha llegado a ser más o menos como es. Porque esto no ha sido siempre así, evidentemente. Entonces, sabemos, hemos estado viendo la parte experimental, existencial de la Pascua, la vivencia personal de cada uno en la Pascua, y eso se hace concreto, se celebra con unos ritos, ¿no? Unos ritos litúrgicos. La Pascua de Cristo se prolonga y se perpetúa en la Iglesia de dos maneras, principalmente. Lo que vimos ayer, el modo personal, el modo existencial y el modo litúrgico o comunitario. Cuando la Pascua se celebra en comunidad, se celebra esa vivencia experimental personal de cada uno, tiene lugar, se celebra en la comunidad, sirviéndonos, apoyándonos en unos ritos que la Iglesia nos da, ¿no? La liturgia. Pero eso no es que un día apareció un señor, se le ocurrió y dijo vamos a hacer esto así porque sí y ya. No. La liturgia no es fruto de la casualidad, sino que la Iglesia ha ido creciendo, ha ido avanzando en la fe, ha ido profundizando en esa fe y ha ido dando forma a los contenidos de esa fe en unas expresiones litúrgicas concretas, en unos ritos concretos. El plano litúrgico comunitario lo podríamos llamar también el plano objetivo, o sea, es la Pascua que celebramos todos de igual manera. O también se le denomina el plano mistérico, porque se realiza principalmente en los misterios, es decir, en los sacramentos. Sacramento significa eso, significa misterio. Cada sacramento es un misterio de la presencia de Cristo en la Iglesia. Y de la presencia de Cristo actuando, no simplemente está ahí de una manera pasiva, sino que Cristo, por medio de los sacramentos, actúa en la Iglesia. Y los sacramentos tienen un rito para celebrar cada uno, ¿no? Nosotros somos de rito latino, de rito romano, como sabéis, y para nosotros, para los de rito latino, la Iglesia tiene, pues eso, valga la redundancia, unos ritos, unas rúbricas, unas normas que hay que seguir para cualquier acto litúrgico, para los sacramentos, para... A ver, ¿qué otros actos litúrgicos hay que no sean sacramentos? Pues para las adoraciones también hay una serie de normas, pero que esas son más arbitrarias, se pueden seguir o se pueden no seguir, hay más libertad. Sin embargo, para los sacramentos los rituales son muy claros y hay que seguirlos. Por ejemplo, esto da lugar a mucha controversia a veces. Es que viene gente, ¿no?, del pueblo de Dios, que a veces lo confundimos. Es que en mi parroquia la misa es no sé cómo y sin embargo si la celebra este otro sacerdote es de no sé qué otra manera. Y ahí te das cuenta de que hay arbitrariedades que están mal. La misa, como cualquier otro sacramento, es como es y se celebra siguiendo las rúbricas, lo que manda el ritual. La misa se celebra así y así y así y así y no hay que inventar nada, ni añadir nada, ni quitar nada, porque la Iglesia, que es nuestra madre y es maestra, es muy sabia, nos lo da todo bien explicadito y bien pormenorizado para que hagamos de verdad lo que al Señor le agrada y lo que de verdad representa y significa el contenido de ese sacramento. Todos esos rituales no los ha hecho ningún tonto, ni ninguno que se levantó un día y se le ocurrió, sino que la Iglesia, entre sus hijos, escoge a gente muy preparada, con una gran formación. De entre los buenos, escoge los mejores para eso. Humanamente busca las personas más capacitadas que lo puedan hacer lo mejor posible. Y a eso hay que añadirle, que es lo más importante, la asistencia especial del Espíritu Santo a esas personas para realizar ese trabajo. Por lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que no vamos a encontrar nada mejor
para celebrar nuestra fe que las normas que nos da la Iglesia. No hay que inventar nada, ni descubrir nada, ni idear nada, sino simplemente obedecer a la Iglesia en los ritos también. Porque es la mejor manera de celebrarlo, la más completa, la que mejor expresa lo que le tenemos que decir al Señor, que muchas veces lo queremos decir, no sabemos, la Iglesia nos lo da ya, porque somos pequeños, pobres, torpes, y a veces podemos tener dificultad para expresarnos, y la Iglesia nos dice, la mejor manera de expresar eso en este momento es esta oración, y la Iglesia nos la da ya hecha. Y al mismo tiempo en la liturgia Dios nos habla, es un diálogo entre lo que Él nos dice y nosotros como pueblo suyo le respondemos, ¿no? Y el Espíritu Santo que nos cuida ha inspirado a su Iglesia la respuesta mejor para cada momento, porque a veces nosotros no sabemos, somos como niños que apenas saben balbucir. Entonces no hay que inventar cosas raras, hay que simplemente hacer lo que está puesto ahí. Primero por obedecer, ¿vale? Que siempre es lo más agradable. Y segundo, repito, porque la Iglesia es madre y muy madre. Y conociendo nuestra incapacidad nos lo da ya hecho. Entonces no hay que inventar ninguna cosa rara. ¿Y qué es lo mejor? Lo que manda la ordenación general de la liturgia de las horas y la ordenación general del misal romano. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. Y luego cada sacramento tiene su ritual, ¿no? Pero nosotras lo que más utilizamos como monjas es la ordenación general de la liturgia de las horas, que es lo que más manejamos, y ordinariamente la misa, pues el misal romano, la ordenación general del misal romano, porque el sacramento del matrimonio pues como que no, el sacramento del bautismo pues como que tampoco mucho. Decíamos que el plano litúrgico y comunitario, que también se puede llamar objetivo o mistérico, porque se realiza principalmente en los misterios, o sea, en los sacramentos. A este plano pertenece, además de la fiesta anual de Pascua, los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y de la penitencia, en la medida en que también este último, el sacramento de la penitencia, es un sacramento pascual. Hay otro plano, que es el plano existencial y personal, que podríamos llamar subjetivo o plano moral, porque se realiza a través del esfuerzo moral y ascético del cristiano. A este segundo plano pertenece todo lo tocante a la conversión, la purificación y en general eso que los padres de la Iglesia definen como el paso de los vicios a la virtud y de la culpa a la gracia. Todo esto es la vivencia personal de cada uno, está en el plano existencial, en el plano subjetivo. Así que hay un misterio pascual que se celebra en la liturgia y hay un misterio pascual que se realiza en la vida. Hasta ahora hemos ido viendo el misterio pascual que se realiza en la vida, ¿no? Las charlas anteriores nos han ido llevando hacia eso. Ahora vamos a ver un poco más la vivencia comunitaria a través de la liturgia. Es muy importante tener en cuenta que el que haya dos vertientes no significa nunca que esas vertientes se puedan separar. No podemos separar la liturgia de la vida ni la vida de la liturgia. La experiencia personal de la experiencia comunitaria ni la experiencia comunitaria de la experiencia personal. La Pascua de la liturgia debe alimentar la Pascua de la vida. La liturgia es nuestro alimento espiritual y esta a su vez debe hacer auténtica, viva, llena de sentido la Pascua de la liturgia, si no se quedaría una serie de ritos vacíos, ¿no? Una serie de ceremonias sin mucho sentido. Luego ambas se complementan y se llenan de sentido la una a la otra. Las dos Pascuas, que podríamos llamar Pascua de la Iglesia, la Pascua comunitaria, la Pascua de la liturgia, y nuestra Pascua, mi Pascua, la Pascua de la vida, tienen una base común sin la cual no pueden realizar eficazmente lo que significan, y esa base es la fe. Hace falta fe para celebrar y vivir la liturgia y fe para celebrar y vivir la Pascua personal, ¿no? La Pascua de cada uno. San Pablo nos dice en Romanos 10:9:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Sería lo mismo que decir: si tú crees en la Pascua de Cristo, en la Pascua de Jesús, también tú harás tu Pascua. San Agustín nos ha explicado muy bien este punto. El Señor pasó, ¿os acordáis que ya lo dijimos?, por la pasión de la muerte a la vida. Y se hizo, esto es lo más importante, camino para los creyentes en su resurrección, para que nosotros hagamos también ese mismo paso de la muerte, de nuestro pecado, a la vida nueva, a la resurrección. La fe, una fe viva y personal, no solo en el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, sino también en el significado de esa muerte y esa resurrección de Cristo, y en el significado concreto que tiene para mí, para mi vida, es un paso obligado, una especie de portal de ingreso a la luz de la Pascua. Yo tengo primero que creer en la muerte y la resurrección de Jesús, y después tengo que ver que esa muerte y resurrección de Jesús no sucedió porque sí y quedó ahí, sino que murió por mí y resucitó por mí. Esa muerte y esa resurrección son para mí en concreto. Y ese es el paso previo, el asumir eso, el creer eso, para poder entrar en la luz de la Pascua. Y con ese espíritu tenemos que dirigirnos a vivir el misterio pascual en la liturgia, sobre todo en la riquísima liturgia de todo el triduo pascual. En la liturgia de la noche de Pascua, que es bellísima, resuena continuamente un grito: Lumen Christi, la luz de Cristo. La Pascua es el tiempo de la luz. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y toda la primera parte de la vigilia de Pascua es una liturgia de la luz. Cristo resucitado se representa en el cirio. El cirio pascual representa a Cristo resucitado, luz del mundo. Y de hecho esa primera parte de la liturgia se denomina así, lucernario. Antes de la liturgia de la palabra tiene lugar el lucernario, que es la liturgia de la luz. La luz es uno de los símbolos más característicos y claros de la Pascua, porque el agua, que también saldrá en la vigilia, aparece en otros ritos y en otros sacramentos, pero yo creo que en ningún otro sacramento aparece con tanta fuerza el símbolo de la luz como en la liturgia de la vigilia. Hay una palabra que hay que aclarar, que saldrá varias veces a lo largo de esta charla y de la siguiente, que es la palabra liturgia. Liturgia en general son todos los ritos con que celebramos nuestra fe, todos son liturgia, ¿no? Pero liturgia, cuando se habla de la liturgia a secas y con mayúscula, es la celebración eucarística. La liturgia, si no se especifica qué liturgia es, se está refiriendo a la celebración de la Eucaristía, del sacramento de la Eucaristía. Porque liturgia también es la celebración de la liturgia de las horas, unos laudes, unas vísperas, el oficio de tinieblas que haremos el Viernes Santo, todo eso es liturgia, es acción litúrgica. Pero es una acción litúrgica concreta. Pero cuando se dice la liturgia, es la Santa Misa, la celebración de la Eucaristía. Es que ese matiz es importante para entender algunos textos, porque si no te lo explican, no es la liturgia en general, cuando se dice la liturgia a secas, es la celebración de la misa. Decíamos que en la liturgia de la noche de Pascua resuena un grito con insistencia: Lumen Christi, la luz de Cristo. De hecho es de noche. Las rúbricas, la liturgia nos dice que se ponga todo el templo a oscuras, que no quede encendida ninguna luz y que así se inicie la celebración, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere dejar paso de una manera plástica y evidente el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte
a la vida. Por eso la primera parte de la liturgia de la vigilia pascual es así, ¿no? Del mismo modo que en el orden natural no es suficiente que haya luz a nuestro alrededor, sino que es necesario que los ojos estén abiertos para verla. Pues así también en el orden espiritual es necesaria la fe para ver y gozar del sol de justicia que asciende victorioso del abismo en la liturgia, ¿no? Porque por mucha luz que haya a mi alrededor, si yo cierro los ojos, no me entero de nada. Pues la liturgia es una luz que alumbra, es una luz potentísima, que alumbra el misterio pascual en concreto, que es del que estamos hablando, ¿no? Con claridad meridiana. Lo ilustra, lo explica, nos lo ofrece, nos lo da a gustar, a saborear. Pero por mucha luz que me dé la liturgia, si yo no tengo los ojos de la fe abiertos y bien abiertos, no me voy a enterar de nada, no voy a ver nada, voy a seguir ciega. De hecho, a un profano, a uno que no tiene fe, tú le traes a la vigilia pascual y ándala de cosas que hacen esto, para arriba, para abajo, encienden la vela, la apagan, cantan, vienen, se paran, van con el fuego, colocan el cirio, luego vuelven a cantar, luego leen un montón de rato, luego cantan no sé qué, visto desde fuera y anda que no paran quietos, anda que no hacen cosas, y ahora para postre cantan, y ahora cogen a un niño y lo bautizan. Pues no están haciendo cosas ni nada, pero claro, visto por un profano que no tiene fe, es un montón de ceremonias, de ritos, de signos, pero no le da luz, no ve nada, porque no tiene fe. Pues me imagino que de la igual manera que si yo voy a una liturgia, pues yo qué sé, ajena a la mía, que no sea cristiana, pues diré, mira, mira tú la de cosas que hacen, pero a mí no me da luz, porque esta no es mi fe, no me ilustra, no me dice nada. Eso es así, ¿no? En su núcleo esencial, la Pascua litúrgica o de la Iglesia se fundamenta, esto es importante, en la voluntad de Jesús, que ha instituido los sacramentos pascuales y en particular el sacramento de la Eucaristía, diciendo: haced esto en memoria mía. Jesús pide expresamente que lo hagamos, que vivamos la liturgia, que repitamos esos signos que Él hizo. Lo ha pedido expresamente, es voluntad de Él. En este punto, la Pascua cristiana se sitúa tras las huellas de la Pascua judía. Igual que la Pascua litúrgica de Israel era el memorial de la Pascua histórica del Éxodo, la salida de Egipto, el paso del ángel exterminador, la salida de Egipto y empezar a peregrinar por el desierto, camino de la tierra prometida, eso era y es lo que recuerda la Pascua judía, es un memorial de aquello. Pues la Pascua litúrgica de la Iglesia es el memorial de la verdadera y única Pascua, la Pascua de Jesús. Teniendo siempre presente lo que dijimos el otro día. No es otra Pascua, es actualizar la Pascua de Jesús, que se actualiza cada día en cada misa, pero de manera especial, con especial énfasis, lo hacemos durante el triduo pascual. Actualizamos de manera especial esos misterios, ¿no? Esa Pascua de Jesús. Pero no es una Pascua nueva, ¿eh? La Pascua de Jesús ha sido una vez para siempre. Ya no hay más Pascuas. Lo que pasa es que esa misma Pascua permanece en el tiempo y la actualizamos, la hacemos presente, porque es la misma Pascua. No hay más Pascuas. Es lo que no se nos olvide. Y entonces vamos primeramente a ver el desarrollo espiritual de la Pascua, brevemente, porque eso podría ser un tema sempiterno. Después vamos a ver también, todo muy por encima, el significado teológico de la Pascua. Y por último,
la gran pregunta: ¿cómo podemos encontrarnos cara a cara con el Señor en la liturgia pascual? Si hoy vemos esas tres cosas, nos podemos dar por contentas. A ver, desarrollo espiritual de la Pascua. Pues en 20 siglos, 21, os podéis imaginar cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? Y cambiando en su expresión externa, en los ritos exteriores, ¿no? A la hora de celebrar la Pascua. Desde el punto de vista de los ritos, desde los orígenes hasta mediados del siglo IV, la Pascua de la Iglesia se presenta con una fisonomía muy simple. Pues porque todo era lo que decíamos, estos 10 pasados, pues iban haciendo camino al andar. Entonces ellos van viviendo esa fe, conforme la van comprendiendo, la van expresando en ritos. Y eso fue paulatinamente. Hasta el siglo IV, hasta mediados del siglo IV, la Pascua de la Iglesia gira principalmente en torno a la vigilia de Pascua, que se celebra en la noche entre el sábado y el domingo, precedida por 1 o más días de ayuno. Así la primitiva Iglesia celebraba. La vigilia comenzaba con la puesta del sol del sábado y terminaba la mañana siguiente con el canto del gallo, celebrando la Eucaristía. Supongo que sería del día, no sé muy bien cómo iría aquello, no sé si tenían, me imagino que no tendrían 3 Eucaristías o 2 como hay ahora, ¿no? No lo sé. Pero ellos empezaban la vigilia con la puesta del sol, porque el nombre de vigilia significa permanecer despierto, o sea, esta vigilia significa no dormirse, no que es de víspera. ¿Qué es vigilia? La víspera por la noche, no señor. Vigilia significa permanecer en vela, despierto. Eso significa vigilia. Durante la vigilia, en la Iglesia primitiva era costumbre administrar el bautismo a los catecúmenos, a los que querían abrazar la fe de Cristo. Se leían pasajes de la Biblia, entre los que nunca faltaba el relato de Éxodo 12, que hoy día no está en los textos de la vigilia. Tenemos 7 lecturas, pues no está Éxodo 12, pero en la primitiva Iglesia era un texto irrenunciable, siempre se leía Éxodo 12. Se cantaban himnos y el obispo pronunciaba la homilía. Parece ser, tampoco estoy yo muy segura, pero parece ser, por lo que he leído, pero no me ha dado tiempo a investigar más, que cada vigilia era presidida por el obispo. Por el obispo no había más vigilias y todos los demás presbíteros iban a participar de la vigilia del obispo, se unían al obispo en la celebración. Parece ser que la primitiva Iglesia era así. En este periodo más antiguo, también la vigilia, como toda la Pascua, tiene un contenido profundamente y esencialmente cristológico. Cristo es el centro. Más que moral o ascético, era un contenido cristológico. Se centraba en la figura, en la persona, en el misterio de Cristo. Era literalmente una vigilia del Señor, más que una vigilia del hombre. Es el Señor el que pasa, es el Señor el que muere, es el Señor el que resucita, es el Señor el que baja al abismo, el que libera a todos los que están allí, el que resucita, el que nos trae la nueva vida. Es el Señor el protagonista de todo lo que va pasando. No es una vigilia del hombre, es una vigilia del Señor. Es interesante leer, para confrontar esto, Éxodo 12:42. El famoso Éxodo 12, que aquí no, que en nuestra vigilia actual de Pascua no está. Y lo que quiere decir vigilia del Señor nos lo explica de una forma insuperable este buen hombre que se llama, en su casa seguro que le conocían, San Cromacio de Aquileia. Que va usted a saber quién será, no tengo el gusto, ni sabía que uno se pudiera llamar Cromacio. San Cromacio de Aquileia, en un sermón
que pronuncia para la noche pascual. Y dice San Cromacio de Aquileia. El nombre es, pero lo que dice es francamente hermoso. Escuchad. Todas las vigilias que se celebran en honor del Señor son gratas a Dios. Pero esta vigilia de Pascua está por encima de todas las demás vigilias. Esta se llama por antonomasia la vigilia del Señor. O sea que lo que nosotros denominamos vigilia pascual, la primitiva iglesia simplemente decía la vigilia del Señor. Y todo el mundo entendía a qué vigilia se estaba refiriendo. Era la vigilia del Señor. Está escrito, dice Éxodo 12:42. Es el eje sobre el que giraba la vigilia de la primitiva iglesia. Esta misma será la noche de guardia en honor de Yahvé para todos los hijos de Israel. Con ese espíritu celebraba la primera iglesia, la primitiva iglesia, nuestros primeros hermanos, la vigilia de Pascua. Era una noche de guardia en honor de Yahvé, porque Yahvé va a pasar. Hay que estar despiertos y enterándonos. Yahvé va a pasar el Señor de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y no podemos estar dormidos, hay que estar despiertos y atentos, porque lo que pasa es trascendental para nosotros, es de suma importancia. Y si algo me importa muchísimo, no me duermo. Permanezco en vigilia, a la espera, atento. Por derecho propio, esta noche se llama, como decimos, vigilia del Señor. Él, en efecto, veló toda su vida para que nosotros no nos durmiéramos en la muerte. Y nuestra manera de corresponder es que al menos una noche velemos, porque viene a liberarnos de la muerte. Viene ya liberándonos de la muerte. Viene con la liberación en la mano. En el misterio de la pasión, Jesús se sometió por nosotros al sueño de la muerte, pero aquel sueño del Señor se ha convertido en la vigilia del mundo, dado que la muerte de Cristo ha expulsado de nosotros para siempre el sueño de la muerte eterna. Esto es precioso. Y ese es el sentido de la vigilia. Jesús duerme el sueño de la muerte voluntariamente para que nosotros no tengamos que dormirlo nunca. Por eso esperamos despiertos, porque Jesús va a despertar de la muerte, de ese sueño, y con eso nos libera de la muerte, nos libera de ese sueño obligado. Y entonces la vigilia tiene un tinte absolutamente gozoso, festivo, de celebración. Finalmente, esta noche se llama Vigilia del Señor porque Él veló también en su mismo sueño de la muerte. Y nos lo indica por boca de Salomón en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Jesús está en el sepulcro, pero aún en el sepulcro nos está velando, aludiendo claramente al misterio al misterio de su divinidad y de su carne. Ha muerto en cuanto hombre, pero el Verbo eterno sigue velando. Está muerto, pero sigue velando. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Jesús durmió en su carne, pero veló en su divinidad, que no podía dormir. En efecto, Él durmió según la carne, pero con su divinidad inspeccionaba los infiernos, un artículo del credo, descendió a los infiernos para arrancar de allí al hombre que estaba prisionero. Nuestro Señor y Salvador quiso visitar todos los lugares
sin exceptuar ninguno, ni siquiera el infierno, para tener piedad de todos. Desde el cielo descendió a la tierra para visitar el mundo. De la tierra descendió a los infiernos para iluminar a aquellos que estaban encerrados en los infiernos, según lo que dice el profeta Isaías 9:1. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz. Así pues, es justo que sea llamada Vigilia del Señor esta noche en la que Él ha iluminado no solo este mundo, sino también a todos aquellos que se contaban entre los muertos, a todos aquellos que estaban ya condenados a muerte. Una luz les brilló. Como vemos, la vigilia pascual es una vigilia bellísima, llena de contenido, llena de esperanza, llena de gozo. Principalmente es la vigilia del Señor en dos sentidos. En el sentido de que el sueño de la muerte del Señor proporcionó la vigilia a los que estábamos dormidos y la vida. Y en el sentido de que mientras su humanidad dormía en la muerte, su divinidad, su corazón, velaba, es decir, permanecía en vela, vivo. El misterio pascual aparece una vez más anclado en el misterio de Cristo, en la persona de Cristo, hombre y Dios. Porque Cristo, nunca se nos puede olvidar, es Dios y hombre verdadero. No podemos quedarnos con una parte de Cristo y dejar arrinconada la otra. Cristo es Cristo entero, Dios y hombre verdadero. No podemos quedarnos con el Dios hombre, con Cristo hombre, dejando a Cristo Dios. Es Dios y hombre verdadero y no se puede separar, ni se debe intentar separar. Sería un error. De hecho, todas las grandes herejías de todos los tiempos han nacido de ahí, de querer separar las dos naturalezas de la persona de Jesús. Ha acabado eso siempre mal, en el error, en la desviación. El misterio más grande y el centro de nuestra fe es que creemos en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios completamente y hombre completamente. Ese es el misterio más grande de nuestra fe. Lo singular de nuestra fe es creer en Jesucristo. Por eso somos cristianos, no llamaríamos otra cosa. Creemos en Cristo y abarcamos a Cristo en todo su misterio. Y el misterio es eso, que en una persona coexisten al mismo tiempo las dos naturalezas y no se pueden separar. ¿Cómo es eso? Mire usted, es un misterio. ¿Se lo cree o no se lo cree? Es. Porque por mucho que intentemos explicarlo, y hay muchas explicaciones teológicas al respecto, muchísimas, pero al final se llega a un punto en que te topas con el misterio y ante el misterio hay que creer, tiene que actuar la fe. Eso es lo más importante. En la vigilia del Señor, en la vigilia de Pascua, hemos dicho que había un elemento que es la homilía del obispo. Esto de la homilía del obispo hay que entenderlo porque no es como nosotros entendemos hoy una homilía de un obispo, con la mitra delante del ambón, si me apuras con el báculo en la mano, raca, raca, raca el obispo. No era así. En la primitiva iglesia, el ministerio episcopal no se ejercitaba como lo vivimos en nuestros días, porque tampoco los presbíteros, eran presbíteros y servían a la comunidad, pero no vivían como se vivía ahora, ni los sacramentos se celebraban como los celebramos ahora. Estamos hablando de la primitiva iglesia, y la primitiva iglesia prácticamente en todos los lugares del orbe conocido donde la iglesia existía, era perseguida, con lo cual el obispo no iba revestido ni de mitra porque lo cepillaban en marcha. Era una iglesia perseguida, con lo cual en muchos momentos pues vivía oculta, clandestinamente, y el obispo era siempre el pastor que guiaba
esa navecilla que muchas veces tenía que navegar en medio de grandísimas tempestades. Entonces la homilía del obispo era un resumen, porque acordaos que la vigilia empezaba al caer de la tarde y duraba toda la noche hasta que amanecía el día siguiente. No era empezamos, hacemos el rito, acabamos y nos vamos a la cama. Esa es nuestra vigilia de hoy. Entonces no, la vigilia empezaba al caer el sol, cuando anochecía, y entre himnos, cantos, salmos, bautismos, la homilía del obispo, las lecturas, empleaban toda la noche, estaban toda la noche en vigilia, toda la noche esperando. ¿Qué pasaba? Que la homilía del obispo era un resumen, claro, ya tenían tiempo, ¿no?, de toda la historia de la salvación. Iba rememorando toda la historia de la salvación, recordándosela al pueblo de Dios. Y más concretamente, dentro de la historia de la salvación, toda la vida y el misterio de Jesús, desde la encarnación hasta su ascensión al cielo. Era una especie de... No era una especie de... Era una catequesis, un recordar el misterio de Cristo, ¿no? Se comprende también por qué. En esta época, hasta mediados del siglo IV, no existían durante el año otras fiestas litúrgicas. No tenían Navidad, Cuaresma, Adviento, mucho menos Cristo Rey, que es de antes de ayer, tampoco celebran el Sagrado Corazón de Jesús, ni el Corpus Christi. No tenían otras fiestas litúrgicas. Todo el año era igual, menos la Pascua. La Pascua era la Pascua, y cuando se acababa la Pascua, pues hasta el año siguiente iban viviendo la fe. No había fiestas como las entendemos, y no tenían el año litúrgico como lo tenemos organizado. No. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se ponían lo hacían todo de una vez. Repasaban todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta la ascensión, en una noche, nosotros en un año. Eso se llama capacidad de síntesis, pero era así. No había más fiestas litúrgicas. Entonces la Pascua era el tiempo fuerte en la celebración fuertísima e intensa en torno al obispo, en que se celebraba el misterio de Cristo, el culmen, que es la resurrección, pero aprovechaban para recordarlo todo. Nosotros pues vamos poquito a poquito y tardamos un año, es lo que llamamos año litúrgico. La fiesta de Navidad, no tal y como nosotros la conocemos, sino como la empezaron a celebrar, que es harina de otro costal, la empezaron a celebrar, la fiesta de la Natividad, en el siglo IV. Hasta el siglo IV no había Nochebuena, ni panderetas, ni nada. Ni misa del gallo, ni Adviento. Sí había pareja. Entonces, aquello es difícil, pero tenemos que intentar entender lo que ellos vivían para entender por qué vivían las cosas, claro. Todo el año era igual, salvo la Pascua. La Pascua era la Pascua, y entonces era la gran fiesta. El resto del año ni fiesta, sí, el Día del Señor, todos los domingos, pero no había un domingo especial salvo el de Pascua. Por eso la Pascua era una celebración sintética que sintetizaba todo el misterio cristiano, todo lo que celebramos nosotros, repito, en un año, ellos lo celebraban en la Pascua. Todos los acontecimientos de la salvación se celebraban juntos como un único misterio, el misterio de Cristo. Entonces, el misterio de la Navidad, el misterio de Pentecostés, el misterio de la Encarnación, el misterio de Cristo, que comprendía todo y se celebraba al mismo tiempo. A partir del siglo IV se añade a esta celebración historizada de la Pascua, que distribuye los acontecimientos celebrando cada uno de ellos,
en el día en que había acontecido históricamente. Ya la Pascua no es un día, el domingo de la Pascua. A partir del siglo IV se empieza a celebrar la institución de la Eucaristía el jueves, la Pasión el viernes y la Resurrección en la noche del sábado al domingo. Pero hasta el siglo IV era todo monobloque, todo de una vez. En poco tiempo se pasa de la fiesta de Pascua, que celebraban, al ciclo pascual, que antes de Pascua comprendía la Cuaresma, la Semana Santa, el Triduo Pascual y después de Pascua la octava, que tenía muchísima relevancia. Nosotros ahora, el pueblo de Dios ha perdido esa relevancia, no son conscientes. Los consagrados ahí vamos, pero en general hay un despiste general sobre la importancia de la octava de Pascua. Luego la Ascensión y luego Pentecostés. Muy poco tiempo después, a partir del siglo IV, ya se empezó a estructurar todo y en poco tiempo se dio un cambio, así como 4 siglos, aquello no se movió, en muy poco tiempo se empezó a celebrar pues en fechas, como os estoy diciendo, ¿no? En fechas concretas. Esta especie de fragmentación de la fiesta unitaria en tantas fiestas que estaban relacionadas entre sí respondía a una necesidad de un mayor espacio para repartir el riquísimo contenido de la Pascua. Conforme la Iglesia fue ahondando en la Pascua y comprendiendo su riqueza, su misterio, su profundidad, no les da tiempo en una noche. Y entonces ya lo empiezan a... pues una necesidad pastoral, lo empiezan a fragmentar y a vivirlo más como lo estamos viviendo nosotros, por una necesidad de tiempo, de espacio para poderlo vivir, porque en una noche no daba tiempo a todo, ¿no? Y para impartir una cosa que empieza a existir en el siglo IV, que se llama catequesis bautismales o mistagógicas a los catecúmenos y los neófitos. A ver, voy con todas las palabras, calma. Catequesis, todas sabemos lo que es. Es una enseñanza clara de unas determinadas verdades o artículos de nuestra fe. Eso es una catequesis, ¿no? Una enseñanza clara, detallada de lo que es nuestra fe. Eso es la catequesis. Bautismal y mistagógica. Bautismal quiere decir... Una catequesis bautismal es la que se imparte a alguien de cara a recibir el bautismo y a empezar a incorporarse a la Iglesia. Porque yo ahora mismo, si recibo una catequesis, mi catequesis no va a ser bautismal a estas alturas de la película. Ya estoy bautizada y estoy en la Iglesia, pero no quiere decir que no necesite seguir siendo catequizada, seguir siendo instruida, seguir ahondando en los misterios de mi fe y seguir aprendiendo. Catequesis bautismales para los que empezaban y catequesis mistagógica. La palabra mistagógica, que suena rarísimo, en realidad tiene un significado muy simple. Hace alusión a los misterios. Lo mistagógico es lo que explica el misterio. Una catequesis de los misterios, una explicación de los misterios. A los catecúmenos y a los neófitos. Los catecúmenos son los que se están preparando para recibir el bautismo y los neófitos son los que acaban de recibirlo, los que están recién salidos del cascarón, por decirlo de alguna manera. Esos son los neófitos. Aquí no hay neófitas, ya estamos todas. Pero en la primitiva Iglesia los catecúmenos se bautizaban en Pascua y durante aproximadamente un periodo de tiempo, cerca de un año por lo menos, hasta la siguiente Pascua, eran los neófitos, eran los que estaban recién bautizados. Y como llevaban poco tiempo en la Iglesia, se les cuidaba más en el sentido de catequizarles más y de acabar de enseñarles, ¿no? De enseñarles la doctrina, la fe. Este proceso de las catequesis bautismales y mistagógicas fue favorecido también por un factor externo, ajeno a la Iglesia,
pero la Iglesia vive en el tiempo y acontece en la historia, ¿no? Todo el misterio de la Iglesia y todo lo que está sucediendo. Y es muy importante, fue la difusión por toda la cristiandad de los ritos que se realizaban en Jerusalén, donde los peregrinos les gustaba recordar todos los pormenores de la pasión de Jesús en el lugar y el momento preciso en que habían tenido lugar por primera vez. Eso se hace costumbre en la Iglesia y se extiende esa costumbre. Entonces, bueno, pues a lo mejor no podían desplazarse a Jerusalén e ir el jueves al cenáculo, el viernes al Calvario, el sábado estar cerca del sepulcro, el domingo volver al cenáculo, ir caminar hacia Emaús, ver lo que había ido sucediendo el domingo, iban reconstruyéndolo, ¿no? Les gustaba, les ayudaba en su vivencia de fe vivirlo allí in situ en Jerusalén. Evidentemente no todos los cristianos podían ir en Pascua a Jerusalén, pero hacían eso mismo desde su lugar de residencia, donde estuvieran, vivían lo que iba pasando en cada momento, puesto que no se podían desplazar al lugar, sí podían hacer la distribución del tiempo, de cómo fue sucediendo, ¿no? Y eso es lo que nos queda a nosotros hoy en nuestra vivencia del tríodo de Pascua. La vigilia pascual conservó durante muchísimo tiempo, mucho después del siglo IV, el lugar central de todo el misterio, de todos los ritos con que se celebraba el misterio de la Pascua. Siempre, a pesar de que empezaban a celebrar el jueves la institución de la Eucaristía, el viernes la Pasión del Señor, sí se celebraban esos ritos, pero siempre, como si dijéramos, el plato fuerte de los ritos pascuales era la vigilia. Sigue conservando el lugar central como la celebración unitaria de todo el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús y, que la última parte se nos suele olvidar, la espera de su venida. Digo que la primitiva Iglesia tenían muy presente la vuelta del Señor. Era algo que lo tenían como muy a flor de piel y le esperaban de verdad. En nuestra Iglesia actual, nuestra vivencia de fe, la venida del Señor, no sé qué pasa, que no nos la han transmitido con esa fuerza, está bastante más camuflada. Yo, por lo menos, en mi vivencia de fe de finales del siglo XX, no es lo que más me han transmitido la vuelta del Señor, no. Su pasión, su muerte, su resurrección, su misericordia, su amor, su perdón, son aspectos de la espiritualidad cristiana que a mí me han transmitido muchísimo. Pero ese deseo, ese anhelo de estar esperando al Señor a que vuelva, en la Iglesia del siglo XX está bastante tapado, bastante solapado. Yo no sé si ahora en la del siglo XXI empezará a emerger, pero entre los cristianos de hoy tiene poca fuerza esta idea. Sin embargo, en la primitiva Iglesia esperaban con verdadero anhelo. Ven pronto, Señor, ven, Señor Jesús. Todo es lo que nosotros repetimos muchísimo en Adviento y ellos lo repetían todo el año. De hecho, es conocida la bronca que tuvo que echar San Pablo a aquellos que, como estaban esperando la parusía, no daban un palo de agua. Les dijo que bueno, que sí, que el Señor iba a volver, pero mientras el Señor volvía había que, en fin, moverse un poquito, que el que no trabajara no comiera, se quedara a dieta hasta que viniera el Señor, ¿no? Porque se lo tomaron con una cierta calma y San Pablo les regaña y les dice que no, que ¿quién ha dicho eso? Hay algunos entre vosotros que están muy entretenidos en no hacer nada, lo dice con su ironía característica, porque San Pablo era muy irónico, ¿no? Muy sarcástico. Dice, no, tenemos que esperar, pero mientras tanto, no aquí tumbados, aquí miren todas, ¿no? En la primitiva Iglesia eso lo tenían muy presente, hasta ese punto. Y con esto damos por concluido el primer punto, que es el desarrollo espiritual de la Pascua. Después pasaríamos a ver la siguiente parte, que es el significado teológico de la Pascua.